Eso bien bonito es Cristo coronado. Buenas noches. Eh, Muy bien, vamos a empezar con el... Hermanos, buenas noches, amén. Vamos a empezar con el estudio de esta noche y bueno, igual bienvenidos a todos a la transmisión de la Iglesia Bautista Victoria. Entonces, ya estamos pasando ya un buen tiempo en la casa por esta cuarentena, pero le damos gracias a Dios por ello porque podemos estudiar mejor, podemos meditar en muchas cosas, sacar conclusiones, ah, evaluarnos y también pasar tiempo en oración. Ayer los pastores de varios países estaban orando juntos, todo el día orando y ayunando, pastores de Perú, de Estados Unidos, de México, Centroamérica, Venezuela, pasaron tiempo en oración y en ayuno todo el día, entonces era muy lindo escuchar los mensajes que ellos estaban compartiendo. Así que nosotros también seguimos orando. Muy bien. Entonces saludos a todos los hermanos, primero a los hermanos de la Iglesia Bautista Victoria aquí en Santiago,
a todos los hermanos de otras iglesias que nos ven. Saludos también a los hermanos en Perú. Hay hermanos que siempre están viéndonos y saludándonos. Aún saludos a algunos hermanos en Estados Unidos que nos ven en diferentes países. Muy bien, empezamos entonces con los consejos. No se olviden, estamos, tenemos que apoyar a las autoridades en las decisiones que están haciendo. O sea, uno de los problemas que ellos están enfrentando es la desobediencia civil, y eso no está bien. Nosotros como ciudadanos, como cristianos, tenemos que ser obedientes a las autoridades. Ya hemos hablado acerca de esto. Así que no hay que salir innecesariamente, solamente si es urgente. Y lo otro, hay que lavarse las manos, hay que asearse, limpiar la casa y todo eso. Entonces, tomar todas las precauciones que corresponden. Otro, nuestros deberes como creyentes, ya sabemos, tenemos que pasar tiempo en oración, leer la Biblia, meditar las Escrituras. Y si es posible, también usted puede compartir las Escrituras a través de Facebook, a través de WhatsApp y todas las redes sociales con sus amigos, testificarle a otras personas y darles consuelo en este tiempo. Nuestros deberes como esposos y padres, ya hemos visto, tenemos que ser el ejemplo para nuestros hijos en este tiempo, orando, estudiando las Escrituras. Entonces, en cuanto a los avisos, no se olviden, los martes a las 8:30, los jueves a las 8:30, los domingos 10:30 de la mañana y 8:30 de la noche. Los miembros de la Iglesia Bautista Victoria ya saben lo que tienen que hacer. Ya la hermana Darlene les ha escrito en el WhatsApp de la iglesia, ya saben cuáles son nuestros deberes ahí. Y hoy día, a las 10 de la noche, oración. Como todas las noches, como iglesia estamos orando por todo lo que está pasando. Obviamente, oramos para que Dios sea glorificado. Amén. Y el texto guía de esta noche es el Salmo 8. Así que eso, hermanos. Muy bien. Los invito a abrir en sus Biblias en Segunda de Crónicas. Ya estamos viendo sobre esta situación que está pasando. ¿Verdad? El otro día vimos el Salmo 5. El otro día vimos Éxodo capítulo 15. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 16. Vamos a leer desde el 1 hasta el 22. Y después vamos a explicar algunas cosas. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová, la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Entonces, Salomón, ¿por qué fue prosperado? Obviamente porque Salomón estaba hasta ese momento haciendo la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces aquí tenemos un Dios que siempre está escuchando las oraciones. Versículo 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya, para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 15. Ahora estarán atentos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos, y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y lo adoraron y sirvieron, por eso él ha traído todo este mal sobre ellos.
Oramos. Señor, te damos gracias por esta noche. Agradecemos tus bendiciones. Gracias por ser bueno con nosotros. Bendice tu palabra y habla a nuestros corazones. Danos, Señor, consuelo en esta situación desde el punto de vista humano complicado. Y tú, Señor, ayúdanos a entender que al final es tu voluntad en este tiempo. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tus hijos que en todas partes, Padre Celestial, están orando, estudiando la palabra de Dios. En Cristo Jesús, amén. Muy bien. Lo que yo quería compartir aquí en este pasaje, son algunas cosas. En primer lugar, tenemos que entender que sin duda alguna no hay ninguna objeción a que Dios tiene el control. ¿Entiende? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios tiene el control, como hemos visto el domingo pasado, sobre las tormentas, sobre la naturaleza, absolutamente sobre todo, Dios tiene el control. ¿Y cómo sabemos? El versículo 13 es justamente quien nos responde a esto cuando dice, si os cerrare, fíjate lo que dice, si os cerrare los cielos para que no haya lluvia. Según este versículo, ¿quién cierra los cielos? Se da cuenta, si os cerrare los cielos. Y dice, y si mandare la langosta que consuma la tierra. ¿Quién manda la langosta? O sea, ¿quién manda las plagas? Y dice, os enviaré pestilencia a mi pueblo. Entonces acá dice, de tres cosas está diciendo, si os cerrare los cielos, mandaré la langosta, os enviaré la pestilencia a mi pueblo. Entonces esto implica que Dios tiene la llave de todo, que Dios tiene el control de todo, que Dios tiene el poder de todo. ¿Se da cuenta? Entonces, esto que está pasando, como les reitero el otro día, es algo que a nosotros como cristianos no tiene que sorprendernos. Ya sabemos, ya hemos visto, podemos ver pasaje tras pasaje en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en el libro de Lamentaciones, Ezequiel, todo el Antiguo Testamento, los profetas menores y todo, donde advierte, ¿no?, que Deuteronomio capítulo 28, donde dice que si un día el hombre hiciera esto y aquello iba a pasar. Y cuando los discípulos, ya hemos leído también esto en Mateo capítulo 24, le dicen a Jesús, ¿cuándo sucederán estas cosas? Entonces el Señor les empieza a explicar y entre ellos les dice, habrán guerras, rumores de guerras y sobre todo les dice, y habrán pestes y hambres en diferentes lugares, pero estos serán principios de dolores. Entonces, no es algo primero que nos sorprende, ya estaba dicho en la Biblia, las profecías estaban ahí, pero aquí lo importante que estamos viendo es que Dios tiene el control. ¿Da cuenta? Entonces, por lo tanto, como dijimos el otro día, el temor no tiene que ser a la pandemia. Si bien es cierto, la pandemia es temible. El temor no tiene que ser a la naturaleza. La naturaleza, por supuesto que es temible. El temor no tiene que ser a los problemas. Los problemas, por supuesto que son temibles. Pero el verdadero temor tiene que ser a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que controla absolutamente todo. Porque si usted vuelve a leer ahí, si yo cerrare los cielos, fíjese cómo dice ahí, si yo cierro los cielos. Entonces la pregunta es, ¿por qué Él puede cerrar los cielos? Porque Él tiene el poder. Entonces, aquí que está mostrando que Él es el Dios todopoderoso. ¿Se da cuenta? Entonces dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ahí vamos viendo, primero, Dios tiene el control de todo. En segundo lugar, Dios también pone condiciones para solucionar ese problema. ¿Se da cuenta? Ahí están los problemas. Si Él cierra los cielos, si Él manda pestilencia, Él dice, ahora yo establezco estas condiciones para solucionar este problema. Dice, si, es condicional, si se humillare mi pueblo, sobre el cual, dice, si se humillare, ¿cuáles son las condiciones para que Dios solucione esto? Dice, humillarse, orar, buscar y convertirse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos. ¿Ve? Entonces, eso es la condición. Y esto fue escrito hace más de 2700 años. Entonces, eso no quiere decir que ya pasó de moda. No, esto está mucho más vigente ahora. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que humillarnos ante aquel que lo controla todo. Y ya hemos visto. ¿Y qué significa humillarse? Humillarse es ponerse al nivel del humus, al nivel del suelo. O sea, yo reconozco que simplemente soy polvo. Tú eres todo, Dios. Ahora, ¿por qué el hombre necesita humillarse o debe humillarse? ¿Por qué la condición que Dios exige al hombre es humillarse?
Porque el problema con el hombre es la soberbia. El hombre es soberbio, el hombre es altivo. ¿Da cuenta? Se dan cuenta, antes de que se desatara esta pandemia, cómo era la sociedad, cómo eran los hombres, cómo eran las personas, cómo eran los movimientos sociales. ¿Acaso no estaban llenos de soberbia, de altivez, que yo hago esto, mi vida, mi dinero y todo eso? ¿Sí o no? Pero llegó la pandemia y de nada sirve ni el dinero, ni las posesiones políticas, ni las cosas materiales. Entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo único que nos resta a nosotros? Simplemente humillarse, ponernos al nivel del suelo, tirarnos al suelo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del humus, humillar, o sea, polvo, ¿me entiende? Entonces, tenemos que humillarnos. Acuérdense que la Biblia dice, Santiago 4:10, cuando dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nos humillamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo que Dios tiene el control, estamos reconociendo que Dios tiene todo. Entonces, eso. Ahora, otra condición, no solamente humillarse, sino orar. ¿Y orar qué es? Ya hemos visto, orar es conversar con Dios. ¿Y por qué conversamos con Dios? ¿Para qué conversamos con Dios? Para glorificar su nombre. Porque lo más importante en este tiempo no es que solucione este problema, sino que en este tiempo es que su nombre sea glorificado, que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios, glorifiquemos su palabra y que nosotros hagamos decisiones, hagamos compromisos de andar en su voluntad. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Esas son las condiciones. Otra condición, que buscar en su rostro. ¿Por qué? Porque el hombre, en lugar de buscar a Dios, ¿a quién ha buscado? Ha buscado el dinero, ha buscado la inmoralidad, ha buscado cualquier otra cosa excepto a Dios. Se da cuenta que a veces hay gente que hoy día reclama, ¿y dónde está Dios? Y algunos le responden, Dios está donde ustedes ustedes sacaron a Dios fuera de sus vidas. Alguien dijo, Dios es tan caballero que se salió fuera de sus vidas. Entonces, pero esta situación de pandemia, esta situación complicada, ¿qué hace? Hace que el hombre tenga la oportunidad de buscar el rostro de Dios. ¿Y por qué puede buscar el rostro de Dios? Porque Dios está disponible. ¿Te da cuenta? Cuando el Señor Jesucristo dijo que Él estaba listo a escuchar, a ayudar a todo aquel que viniese a Él. Pues el Señor Jesucristo en Mateo 11:28, cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entonces, Él está disponible. Entonces, ya estamos viendo, las condiciones son humillarse, orar, buscarle. Y sobre todo, convertirse, dice. Y la palabra convertirse tiene que ver con arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento con qué tiene que ver? Estábamos yendo en una dirección y cambiar de dirección, cambiar de pensamiento, de sentimiento, cambiar de punto de vista, cambiar de voluntad. Eso significa, entonces, esas son las condiciones de Dios para que Él pueda solucionar este problema. ¿Se da cuenta? Lo vamos viendo. Entonces, en primer lugar, Dios tiene el control. Los médicos no tienen el control, los gobiernos no tienen el control. Los médicos hacen todo lo posible y debemos orar por ellos, está bien, ellos incluso vemos fotografías o videos donde están llorando, están orando. No tienen el control, pero Dios sí tiene el control. Entonces hemos visto en segundo lugar las condiciones de Dios. Cuando dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces viene el consuelo. En tercer lugar vemos el consuelo. ¿Qué dice? Dice, el consuelo es, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ve? Cuando nos humillamos, oramos, le buscamos y nos convertimos de nuestros malos caminos, viene el consuelo. ¿Qué hace Dios? Dice, yo oiré. Él va a escuchar. Él está listo a escuchar. En este minuto ya está escuchando. ¿Y qué va a hacer? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, en este tiempo. Buscar a Dios, buscarle de todo corazón. Y finalmente, por supuesto, tenemos el cuidado de Dios cuando en el versículo 16 o 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Dios tiene cuidado de nosotros, por eso están abiertos sus ojos y atentos sus oídos. Entonces, en ese sentido, este es un tiempo difícil, un tiempo complicado,
un tiempo de desesperanza, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que tiene el control de todas las cosas. Tenemos un Dios que tiene condiciones para resolver este asunto. Y tenemos un Dios que nos consuela y sobre todo tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Así que en ese sentido, amados hermanos, los insto a que sigamos orando, sigamos confiando en el Señor, sigamos leyendo nuestras Biblias y aprovechando este tiempo de cuarentena para estar todos juntos. Por eso les digo, a las 10 de la noche, otra vez, tomando como texto guía el Salmo 8, vamos a seguir orando. Todas las noches vamos a seguir orando. Y el nombre de Dios sea glorificado. Que nuestros vecinos acepten a Cristo como Salvador personal. Nuestros amigos, nuestros familiares que no conocen al Señor. Que nuestros hijos aprendan mucho más del Señor. Entonces, en ese sentido, hermanos, los insto para que sigamos confiando en el Señor. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por ser bueno con nosotros. Te alabamos, Padre Celestial, y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a seguir confiando en ti. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice, Señor, tu palabra. Y gracias por mostrarnos que tú tienes el control de todo. Gracias, Señor, porque tú nos pones condiciones, Padre Celestial, que corresponden, Señor. Y gracias porque tú nos consuelas y gracias por tu cuidado. Te alabamos, Señor, y te pedimos por aquellas personas que en este minuto tienen muchas necesidades y muchos problemas. Te pedimos por aquellos que están infectados, Señor, para que tú no permitas que sigan habiendo más infectados en ninguna parte del mundo, Señor. Y tú empieces a controlar esto, Padre Celestial, y nos muestres de esta manera, Señor, que tú tienes el control. Te pedimos también por aquellos, Padre Celestial, que en este minuto tienen necesidades porque no están saliendo a trabajar, que tú seas proveyendo, Señor. Te pedimos por las autoridades para que tú les des sabiduría y entendimiento. Y aún te agradecemos por aquellas autoridades, tanto presidentes como gobernadores, Señor, que se están humillando. Gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios que nos cuida. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, buenas noches. Dios los bendiga mucho y estamos seguros que el Señor va a seguir haciendo su obra. No se olviden, algo también que en cuanto a los avisos, el día domingo a las 10:30 de la mañana entonces, la escuela dominical. Dios los bendiga, buenas noches.